En el ejercicio 24 dice, dados los siguientes sistemas, indicar si son homogéneos y heterogéneos, así el número de fases presentes. Bien, empecemos con el queroseno y agua. En el caso del queroseno y agua, nosotros sabemos que es un sistema heterogéneo y tiene dos fases, ¿sí? Siempre que veamos sistemas homogéneos, vamos a entender que es una sola fase. En el punto B, aleación de cobre y zinc, esto sería homogéneo, ¿sí? Por el hecho de que es una aleación de cobre y de zinc, perfecto. En el punto C es heterogéneo, la soda presenta dos fases. El punto D, el queroseno, si está únicamente como queroseno, sería homogéneo. La sal es homogénea, ¿sí? Sal disuelta en agua, dice. Es el punto E, sí. Sal disuelta en agua, homogéneo. En el caso de F, agua líquida y agua gaseosa. Esto lo que vendría a ser el F es heterogéneo. Después tenemos el aire seco, que sería el G, que es homogéneo. Y el talco en agua sería heterogéneo y presenta dos fases. Todos los que son heterogéneos presentan dos fases en lo que aparecen acá. En el caso del 2.25 nos dice clasificar los sistemas siguientes en sustancia simple, o sea que está formado solamente por un elemento, sustancia compuesta que están formados por dos o más elementos, mezcla heterogénea o soluciones. Bien, en esta parte lo que sería esta teoría, ¿sí? Hay un video adjunto que lo deberían ver que explica sobre cuándo es heterogéneo, homogéneo y soluciones. Bien, entonces empecemos. Lo que vendrían a ser simples es el primero, el calcio. Luego del calcio tenemos el segundo, el ozono, ¿sí? Que solamente tienen el mismo elemento. Y el quinto, que es el carbono. Esos son los únicos que son sustancias simples. En el caso de compuestas va a ser el óxido de calcio y el amoníaco. Sí, el 4 y el 10. En el caso de las mezclas heterogéneas es la leche vacuna, el 6, y el granito, el 8. Y en el caso de las soluciones es el 3, el azúcar disuelta en agua. Después tenemos el 7, la nafta. Y el 9, el agua y el alcohol. Sí, mayormente son sustancias líquidas las soluciones, así que a eso es lo que abarca. Bien, vamos ahora con el punto 26. Dadas las siguientes listas, ¿sí? Tenemos que indicar cuáles tienen la misma fórmula empírica. Bien, en lo que sería la fórmula empírica es como si pudiéramos simplificar los números que aparecen en el subíndice. Vamos a practicar esa parte. Bien, en lo que sería la fórmula empírica tenemos que entender lo siguiente, que a las sustancias que nos dieron, lo que sería el subíndice, la partecita, el numerito pequeño, lo que tenemos que hacer es simplificarlo con el subíndice del elemento que está cercano. Por ejemplo, el nitrógeno 2 con el oxígeno 4, yo a esto lo puedo simplificar dividiéndolos por 2, ¿sí? A los dos números siempre se lo divide por el mismo número, que en este caso sería el 2. 2 dividido 2 me queda 1. Y el oxígeno, 4 dividido 2 me queda 2. Si nos damos cuenta, lo que sería esta parte se parece a esta otra. Por lo tanto decimos que la fórmula empírica de esos dos son iguales. Ahora, otro que también se parece sería esta parte de los hidrocarburos que son iguales. Esas son las fórmulas empíricas cuando lo simplificamos. La simplificación siempre se hace con el número que pueda dividir a ambos. Por ejemplo, si tenés 2 y 2, lo dividís por 2. Si tenés 6 y 6, lo dividís por 6. Siempre se tiene que dividir esos números por el mismo. No puede ser dividir uno con un número y otro con el otro. Bien, entonces, lo que sería la fórmula empírica consiste en simplificar los números. En el ejercicio 27 lo que tenemos que hacer es ver cada una de las sustancias y calcular lo que sería la fórmula empírica. Sabemos que para la sustancia A, al tener 5 y 10, a esto lo podemos dividir por 5. Por lo tanto nos va a quedar
que el carbono 5 dividido 5, un carbono, y el hidrógeno 10 dividido 5, 2. Ahora, en el caso del sodio y el oxígeno, ambos tienen el mismo subíndice, por lo tanto, nos quedaría 1 y 1. En el caso del óxido de cromo, ¿sí?, que tenemos cromo 2 y oxígeno 3, no se pueden simplificar, por lo tanto quedan igual. En el caso de, tenemos todos números pares y el más chiquito es el 2, por lo tanto a cada número lo dividimos por 2. Nos queda el carbono que tenía 4, 2, el hidrógeno que tenía 8, 4 y el oxígeno que tenía 2 en 1. En el caso del nitrógeno y el hidrógeno, al ser los mismos subíndices, nos quedan 1. Y en el caso del óxido, en la partecita del óxido tenemos el oxígeno con 5 y el fósforo con 2. Como esto no se pueden simplificar, directamente quedan así. Veamos el punto 2.28. En el punto 2.28 dice, en un recipiente cerrado se mezclan en estado gaseoso el cloro y también en estado gaseoso el metano. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? Bien, lo que nosotros tenemos acá es el recipiente con dos gases. Dice, el sistema es homogéneo. Bien, o sea, tenemos un sistema que tiene una única fase. Perfecto, es homogéneo, eso sí. ¿El sistema está formado por dos sustancias simples? No. La sustancia simple es el cloro. Después el metano, vemos que tiene carbono e hidrógeno, es una sustancia compuesta. ¿Ambas sustancias son binarias? No. De nuevo, o sea, binarias directamente es que están formadas por dos sustancias, o dos elementos mejor dicho, y en este caso no pasa eso. El cloro es un solo elemento. Después nos dice, ¿la mezcla tiene tres componentes? No. Eso no tiene nada que ver con lo que estamos viendo, así que descartamos esa. Y L dice, la mezcla de ambos gases constituye una sola solución. Perfecto. ¿Por qué? Porque al mezclar los gases, la solución va a ser una sola. O sea, por eso es que es un sistema homogéneo también. Por más de que esté formado por varios elementos, es una sola solución lo que vamos a obtener. Veamos el punto 29. En un recipiente se mezcla agua en estado líquido y azúcar, ¿sí?, y nos dan la fórmula química, que está en estado sólido, el cual no se disolvió por completo. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes es correcta? A. La fórmula empírica del azúcar es... No. Vemos que que ahí no se podría simplificar el azúcar, porque tenemos 12, 22 y 11. 11 no puede dividirse. O sea, no podemos dividir el 12 por el 11. Eso es imposible, así que descartamos el A. B. La fórmula empírica del agua coincide con su fórmula molecular. Bien, eso es correcto. ¿Qué significa esto? Que la fórmula empírica, lo que tenemos ahí del agua, H2O, yo no lo puedo simplificar. Entonces, esa H2O, así como aparece tal cual, es su fórmula molecular. Si yo la pudiese simplificar, sería su fórmula empírica. Ahora, si yo no lo puedo simplificar, también es la fórmula empírica, ¿sí?, que sería igual a la fórmula molecular. ¿Cómo es esto? Veamos, por ejemplo, este. Nosotros habíamos dicho que nitrógeno 2, oxígeno 4, si lo simplificamos me queda nitrógeno 1 y oxígeno 2. Entonces, esto sería la fórmula molecular y la fórmula empírica es cuando lo simplificamos. Ahora, en el caso del agua, yo no lo puedo simplificar, entonces digo que la fórmula molecular y la fórmula empírica son lo mismo. Así que el B sería el correcto. El C, el azúcar es una sustancia simple, falso, es una sustancia compuesta. La mezcla tiene dos fases y tres componentes, falso. Y el agua es un elemento químico, no, está formado por dos elementos químicos. Veamos el punto 30. Se dispone de una solución de cloruro de sodio en agua. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes es correcta? El sistema podría pasar a ser heterogéneo variando su temperatura. Bien, sí. Si variamos la temperatura en un sistema heterogéneo, en el caso en que tenemos agua y sal, ese sistema pasa directamente a heterogéneo, ¿sí? Es cuestión de variar las temperaturas, dependiendo en qué estado esté. Después, ¿el sistema podría pasar a ser heterogéneo agregando más agua? No. ¿La mezcla está formada por sustancia simple y una compuesta? No, ambas son compuestas.
La solución está compuesta por dos sustancias simples, falso, y la densidad de la solución es una propiedad extensiva de la misma, falso. Bien, entonces, para el punto 30, la única correcta sería la primera. En el ejercicio 31 nos pide que calculemos la composición centesimal del sistema. Nos dice el enunciado: se mezclaron 6,80 gramos de yodo sólido y tenemos 50 mililitros de tetracloruro de carbono líquido y nos dan la densidad. Entonces, con el dato del volumen y la densidad podemos calcular la masa del sistema sumándole el yodo sólido. Luego nos dice que el sistema finalizó consistiendo con 6 gramos de yodo sin disolver y una solución. Ok, entonces, lo que haríamos es los 6,80 gramos más la masa del tetracloruro de carbono, sumarlo para tener lo que sería la solución, la masa de la solución del sistema, y con eso sacar la composición centesimal. ¿Sí? Que es lo que hice, que esto ya lo sabemos hacer. Para el punto B, que nos pide el porcentaje masa en masa del yodo de la solución obtenida. En el caso de la solución, nosotros sabemos que 6 gramos no se disuelve. Por lo tanto, los 6,80, 6 gramos no se disuelve, los 80, 0,8 gramos, sí se disuelve. Entonces tendríamos que hacer 0,8 gramos más los 79,5. Vamos a hacer el punto B. Lo que haríamos en esta parte es tener en cuenta los 0,8 gramos de la solución, ¿sí? Que es lo que se disuelve en yodo, que es lo que vamos a trabajar porque nos pide el porcentaje masa en solución. Entonces, hacemos la suma. En esa suma, que es 80,3 gramos, tenemos 0,8 de yodo. Pero nosotros tenemos que hacer el porcentaje masa en masa, saber en 100 gramos de solución, cuántos de yodo tenemos. Haciendo la cuenta nos queda que tenemos 1% masa en masa. Veamos el último punto. Nos dan como dato lo que sería la concentración del ácido, ¿sí? Que es 4,30 miligramos de decilitros, ¿sí? Luego nos dice que el volumen de la sangre de la persona adulta es aproximadamente 5 litros y calcular la masa total del ácido úrico presente expresada en gramos. Bien, entonces lo primero que hice fue lo siguiente. Como tenemos las partecitas de decilitros, lo que vamos a hacer es más fácil cambiar el volumen a decilitros, ¿sí? Que cambiar la partecita de la densidad o la concentración, mejor dicho, en litros. Por lo tanto, este volumen que está en litros lo pasamos a decilitros con la tablita, ¿sí? Litros, decilitros, centilitros, mililitros. Lo mismo para distintos parámetros o distintas variables. Puede ser gramo, decigramo, centigramo, miligramo. Ahora, una vez que ya tenemos ese pasaje en decilitros, lo que hacemos es una regla de 3 simple, donde decimos un decilitro es 4,30 miligramos. ¿Qué es lo que nos dice acá? 4,30 miligramos está en un decilitro. No más que lo ordenamos de otra manera. Ahora, en 50 decilitros, ¿cuántos miligramos tengo? Regla de 3. 50 decilitros por 4,30 miligramos dividido 1. Esto nos da 215 miligramos. Ahora, para pasar de miligramos a gramos, lo que podemos hacer es dividirlo por 1000 o directamente aplicar la misma tablita, donde el último número entero va a estar siempre en la unidad que corresponde. O sea, si esto era miligramo, el 5, el último número entero, va a estar en miligramos, el 1 en centigramos y el 2 en decigramos. Y para llegar a gramos le agrego un 0 y coloco la coma en ese punto que quiero que llegue. De esta manera finalizamos todo lo que sería la unidad 2.